Ejercicio 3 de la tarea 2 de la unidad 5 de funciones. Bueno, el ejercicio 3 nos habla de que hay un depósito con una capacidad máxima de 300 litros que contiene 200 litros, no está vacío, y hay dos grifos, uno de llenado que vierte 5 litros cada minuto y otro de vaciado que vacía pues cada minuto 10 litros. Apartado A. ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse? Bueno, eh, nos dice que ya hay 200 litros en el depósito. Luego, ¿cuántos litros queda por añadir al depósito? Bueno, pues hacemos la resta, máxima capacidad menos lo que hay, 100 litros. 100 litros es lo que queda por añadir. Siguiente cuestión. Si cada minuto se añaden 5 litros, si dividimos 100 entre 5, pues 20 minutos tardaríamos en llenar el depósito. Bueno, completamos la tabla. Bueno, para completar la tabla, el tiempo sería la variable independiente o X y la cantidad de agua en litros sería la variable Y, la variable dependiente. Bien, ¿qué valores le damos a la variable tiempo, a la variable X? Bueno, pues sería interesante empezar en cero y el último valor, pues sería interesante que le diésemos el valor 20. Es decir, darle a X el primer valor y el último valor, mejor dicho, el mínimo valor y el máximo valor. ¿Y qué valores intermedios les puedes dar? Pues bueno, yo en mi caso he elegido, por ejemplo, el 5 y el 10. Pues has escogido el 15, lo que sea. ¿Cómo obtener los distintos valores de i? Pues bueno, inicialmente, para el tiempo cero, sabemos que tiene 200 litros el depósito. Bien. A los 5 minutos, ¿cómo calcular la cantidad de litros a los 5 minutos? Para x igual a 5, ¿cómo calcular la y correspondiente? Pues muy fácil. Por un lado, los 200 litros que ya hay, más los 5 litros que se vayan añadiendo por minuto por el número de minutos que son 5. Y si hacemos esta operación sería 225. Lo mismo se repetiría para el caso de 10 minutos y para el caso de 20 minutos lo puedes comprobar, pero te tiene que salir 300, que es cuando hemos dicho que se llena el depósito. Apartado C. ¿Cuánto tarda en vaciarse el depósito? Si el depósito está lleno, son 300 litros. Si cada minuto se vacían 10 litros, pues si dividimos 300 entre 10, te da 30 minutos, que es el tiempo en que tarda en vaciarse completamente este depósito. Completamos la tabla. Pues igual que antes, el tiempo sería la variable independiente o la X, la cantidad de agua sería la variable dependiente o la Y. ¿Qué valores le doy? Pues interesante, como pongo aquí en la sugerencia, empezar en cero y acabar en 30, que es el tiempo en el que tarda en vaciarse completamente el depósito. Repito, ¿por qué estos valores extremos? Porque aquí es cuando empieza la función y aquí es cuando finaliza la función. Bien, los distintos valores de i. Bueno, pues para cero está bien claro, 300. Y pasados 5 minutos, por ejemplo, pues muy fácil. Por un lado tengo 300 litros en el depósito, 10 litros que va vaciando cada minuto por el número de minutos. Y hacemos esta operación y tendríamos 250. Lo mismo hacemos para 10 y si quieres lo puedes comprobar para 30. Para 30 está bien claro que la cantidad de agua tiene que ser cero, que es cuando nosotros, es el tiempo que hemos calculado en el apartado C, para el cual el depósito está vacío. Representación. Bueno, pues para la representación no es necesario, o mejor dicho, con el primer cuadrante de unos ejes de coordenadas es suficiente porque aquí es donde tenemos toda la información, ¿vale? ¿Qué escala hay que utilizar? Bueno, pues hay que ser un poco cuidadoso con la escala. Eh, con digamos, el cuadrante que os he dado yo, no podemos elegir en el eje X, por ejemplo, que cada división sea una unidad, porque no tendríamos suficientes divisiones. Y lo mismo podría decir en el eje Y, en el eje de las I's. No puedo elegir cada división igual a una unidad
porque no tendría suficiente unidades. Opciones, pues por ejemplo, una sería la que he elegido yo. Para empezar, me fijo un poquitín en los valores que tengo que representar. Tanto el tiempo en un caso como en el otro, si os fijáis, el tiempo son múltiplos, yo he elegido múltiplos de 5. Y, por ejemplo, en la cantidad de agua, me salen aquí unas cantidades, que lo mínimo que tengo que representar es un cero y lo máximo que tengo que representar es un 300. Y viendo un poquitín el número de divisiones que yo tengo disponibles, una opción podría ser que cada división fuese 25 unidades. Y con ese criterio, pues se puede representar con mucha fiabilidad, se puede representar las dos funciones lineales. Bien. Eh, bueno, pasamos los pares de valores. ¿Es necesario pasar todos? No es necesario pasar todos, pero sí sería interesante pasar el primer punto, las coordenadas las coordenadas, estas coordenadas, mejor dicho, y estas coordenadas, eso sería interesante, obligatorio, porque aquí es donde empieza la función y aquí es donde acaba, y si queréis podéis cogeros o estos dos o simplemente uno de los dos. En este caso, pues el mismo razonamiento. Deberíamos coger estas coordenadas, deberíamos coger estas coordenadas, porque esto me indica dónde empieza y dónde acaba la función, y os podéis coger estos dos o uno de los dos pares de puntos. Ya tenemos aquí la representación. Debería poner aquí lo que represento en el eje de ordenadas, cantidad de agua y sus unidades, lo que represento en el eje de las X y de las cisas, el tiempo, sus unidades, y ahora lo que vamos a hacer es calcular la expresión algebraica de cada una de las rectas. Para ello, lo primero que podemos hacer es calcular las suspendientes gráficamente, pues como explicamos en el ejercicio 2, cojo dos puntos cuyas coordenadas pueda leer con exactitud, desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. Aquí me he desplazado un cuadradito, pero recordad que las divisiones en el eje X, cada cuadradito no equivale a una unidad. En este caso, si os fijáis, cada cuadradito, cada división equivale a 5 unidades, a 5 minutos. Y en el eje Y, cada división equivale a 25 unidades, con lo cual a un desplazamiento horizontal de 5 unidades, a un desplazamiento vertical hacia arriba de más 25 unidades, con lo cual la pendiente de la recta o del segmento, en este caso sería un segmento, del segmento azul sería 5. Y en el caso del segmento rojo, pues bueno, pues cojo este punto y cojo este punto. Desplazamiento horizontal de 5 unidades, desplazamiento vertical hacia abajo negativo de 2 unidades, de 2 divisiones. Mejor dicho, de dos divisiones o de dos cuadraditos, y como cada cuadradito equivale a 25 unidades, estaríamos hablando de 50 unidades. Me he desplazado hacia abajo. La pendiente, lo que varía la y, entre lo que varía la x, igual a -10. Me faltaría calcular la n, la ordenada en el origen. En el caso de la línea azul, si pincho aquí, veis que este punto tiene de coordenadas 0, 200. Luego la n sería 200 y en este caso las coordenadas de este punto sería 0, 300, con lo cual la n sería 300.